Seguimos, amigos, en Valor Agregado y vamos a hablar de el Banco de la República. Vamos a repasar las medidas que adoptó el Banco de la República en estas últimas horas y que están enfocadas sobre todo al sector lechero, a los productores lecheros, que obviamente están en un contexto de mucha dificultad, con un número importante de tambos que han estado cerrando en este último tiempo. Y vamos a aprovechar también esta comunicación para hablar de otros rubros y en general del sector agropecuario, ya que el Banco de la República, como institución financiera pública, es un actor muy importante dentro de lo que es la línea de crédito que utiliza el sector agropecuario en general. Vamos a recibir a la doctora Adriana Rodríguez, que es la vicepresidenta del Banco de la República en este momento. Doctora, ¿qué tal? Buenos días. Sí, buenos días, buenos días. Muchas gracias por la presentación de la institución. Bueno, muchas gracias también a usted por estos minutos. Doctora, comencemos por el tema lechería y la medida que adoptó el Banco de la República de refinanciación para los productores que están vinculados a la actividad láctea. ¿Qué características tiene esta medida? Bueno, en primer lugar me gustaría poner el tema en contexto, ¿verdad? El banco durante todo el 2018 fue tomando algunas decisiones con respecto al agropecuario en general y a otros rubros, pero en particular al sector lechero, y empezamos por allá por el mes de principio de marzo, el 7 de marzo, si no me equivoco, la memoria no me falla, sacando unas medidas para evitar los vencimientos de los endeudados del sector lácteo, todos, independientemente de categoría y de monto de deuda, a partir de los vencimientos del 1 de diciembre de 2017 hasta septiembre del 2018. ¿Por qué esto? Porque estaba ya enviada un proyecto de ley al Parlamento, que todos conocen porque se habló mucho de eso, que al final fue aprobado en febrero, a fines de febrero, y en mayo se firmó el decreto reglamentario de ese fondo de garantía que tiene varios subfondos de alguna manera. Uno de esos está vinculado directamente, como todos saben, a el endeudamiento bancario que tienen los productores del sector con la banca en general. Nosotros habíamos hecho, como te decía, la prórroga hasta septiembre. Como no se terminaba muy bien de definir el fideicomiso, que es la herramienta que se usó, hicimos una segunda prórroga que va hasta el 31 de enero del 2019, prórroga de los vencimientos. Pero bueno, el fideicomiso se constituyó en este periodo de nuestra segunda prórroga de vencimientos, está ya operativo, y el banco salió la semana pasada, resolvió los parámetros que desde el punto de vista del banco va a aplicar en las refinanciaciones de los beneficiarios que corresponden. Bien, cuando usted habla del fideicomiso, doctora, se refiere a ese fondo de garantía que se constituyó por parte incluso de una ley, o sea... Exactamente. Bien. La ley de febrero, el decreto reglamentario, que es bastante importante, de mayo, y el fideicomiso, que, para hacer memoria, ¿no? Los fondos de ese fondo de garantía se fue constituyendo con un aumento en el precio de la leche que hubo a fines de 2017, ¿verdad? Sí. Todo ese dinero fue fideicomitido, un fideicomiso que administra CONAFIN, y que, bueno, toda la reglamentación, la documentación quedó firme a fines de noviembre o principio de diciembre, y bueno, y dentro de lo que al banco le compete, sacamos la semana pasada las normas que el banco va a aplicar siempre en cumplimiento de la ley y el decreto, obviamente, ¿no? Claro, y a partir de esta situación, ¿qué características tienen las medidas, doctora, para lo que es clientes vinculados a la lechería? Bueno, nosotros en principio lo que estamos convocando es que, como te decía al principio, hasta el 31 de enero nuestros clientes tienen prorrogados los vencimientos prácticamente más de un año, nuestros gerentes y nuestros ejecutivos van a tener todos los mecanismos claros y escritos y los procedimientos, y no haya lugar a ninguna complicación, se presenten a partir del 2 de enero. O sea, con esa tranquilidad de que entre el 2 y el 31 de enero tienen los vencimientos aún prorrogados y pueden trabajar con los ejecutivos y los gerentes con todos los procedimientos bien claros.
Nosotros sabemos de la ansiedad que tienen los productores y de hecho muchos ya se han presentado cuando nuestros gerentes no tenían, o sea, el fideicomiso no estaba firmado aún y nuestros gerentes no tenían ninguna pauta, ni siquiera verbal, de cómo se tenían que manejar. Por eso pusimos la fecha del 2 al 31 de enero para que se presenten caso a caso, ¿verdad?, a tratar su tema y a ver si están incluidos o no en el decreto, en la ley de fideicomiso, aquellos que ya no hayan, a través de sus gremiales, hecho las averiguaciones del caso, Claro. si están o no insertos en la ley y el decreto. Pero seguramente la mayoría de lo que son remitentes a la industria láctea van a estar dentro de lo que es esta posibilidad de acogerse a este fideicomiso y a este fondo de garantía. No, porque ¿No? es decir, de nuestros clientes es un número importante, pero no todos, porque hay una segmentación de lecheros que se pueden acoger al fondo de garantía y otros que no. Los que remiten por encima de determinados volúmenes de leche, no. Bien. Es para decir, eso está establecido en la ley y obviamente lo recoge el decreto reglamentario, ¿no? Es para un segmento de remitentes, Usted ¿no? recién Inclusive usted los decía, montos sí. que les corresponden también están atados al segmento de remitentes, ¿verdad? Claro, pero usted decía recién que seguramente el universo más importante de productores lecheros, clientes del Banco de la República, se van a poder acoger a esta refinanciación. Sí, de nuestros segmentos, de los que nosotros son clientes nuestros, sí, sin duda que la mayoría, ¿no? La Bien. mayoría, yo te diría que la mitad, por lo menos, del 50% de nuestros clientes, estamos hablando de un número importante, sí se van a poder acoger al decreto. Pero de todas formas, la idea es que a partir del 2 de enero se presenten en las sucursales, se presenten con sus ejecutivos y constaten que sí están inmersos en las condiciones del decreto, ¿no? Bien. Porque ¿qué pasa? El sí. banco tomó las medidas bancarias, ¿no?, al respecto, que me gustaría conversarlas en esta oportunidad que me brindan, y aprovecho agradecer a los comunicadores porque, digo, más allá del contacto que tenemos con las gremiales, es importante el contacto directo con los productores, que sabemos que a través de ustedes se llega, ¿no? Claro. Nosotros pensamos a priori que tenemos unos 1000 clientes que son sujetos de acogerse a este fondo de garantía, que es un fondo de garantía en principio. Bien, doctora, y siendo lo que es la medida concreta, se presenta el cliente ante el ejecutivo del banco. ¿A qué refinanciamiento puede acceder? ¿Qué plazos, qué características, qué tasas, por ejemplo? ¿Qué definió el Banco de la República en este sentido? Bueno, nosotros decidimos que las deudas con el BROU se podrán refinanciar a plazos de hasta 10 años, que también eso dependerá de cada cliente, pero el plazo es 10 años. Y me importaría hablar de otros temas, porque el plazo de 10 años para las empresas muy complejas o con situaciones financieras complejas lo han manejado en el pasado, y es un número que tal vez para otros sistemas financieros no sé si es tan frecuente, pero en el banco a situaciones complejas se le aplica el plazo de 10 años en algunas oportunidades. Pero con respecto a las tasas de interés en particular, que es el costo, ¿no?, el precio del dinero, me gustaría hacer hincapié en dos cosas. En uno es en la bonificación, en el costo, que va a tener una bonificación en lo que es el plus del Banco República, que va a haber un costo que no se le va a cargar a la tasa de interés de los que se acojan a este producto, por el hecho de poder acceder a ese fondo de garantía, ¿no? Claro. Y por otro lado es el tema de la tasa fija, que muchas veces ha sido motivo de conversaciones, ¿no? ¿Qué les asegura la tasa fija? Que por 10 años tienen justamente eso, no van a tener una tasa variable, sino van a tener una tasa fija. ¿Y de cuánto es la tasa fija, doctora? Bueno, me gustaría hacer una aclaración. Estamos hablando de que el banco va a dar una tasa fija en momentos en que las tasas internacionales están a la suba, que eso es un dato capaz que más los expertos en macroeconomía, pero que está bueno que todos los ciudadanos lo conozcamos, ¿no? Claro, Las tasas pero están subiendo, en 10 el años banco va a usted hacer sabe bien que en 10 años puede variar también.
hoy esto es muy dinámico, hoy Sí. suben, mañana bajan. Exactamente, esa es la ventaja de la tasa variable. La tasa fija a precio bonificado es una certeza de cuál va a ser el costo del dinero durante todo ese proceso de refinanciación. No es corto, ¿no? Estamos hablando de un periodo de 10 años, que es bastante largo. Bien. ¿Qué es lo que nosotros queremos recordar en este momento? Es que el banco en general siempre tuvo esta vocación de hacer, es decir, tú y los que están vinculados al sector saben que el banco siempre manejó algunos de estos parámetros por la vocación de hacerlo. Claro. Hoy podemos decir con tranquilidad que el banco, además de tener la vocación, tiene la posibilidad. Doctora, ¿y la tasa de cuánto es? ¿Del 4, el 5, el 6? Bueno, la tasa está atada, como todas las tasas que maneja el banco después de la crisis, a la categoría de cliente. Ay. O sea, el cliente no es lo mismo 1C que 3, claro, que pueden acogerse a este refinanciamiento. Seguramente y es sustancialmente mayor, claro, la del 3 sin duda, ¿no? Seguramente muchos de los clientes, por la situación, dentro de este universo de 1000 clientes que piensan atender ustedes, sean categoría 3. No necesariamente, yo creo que por lo menos, ojo, hablo de los clientes del banco, ¿no? Sí. No es así. Primero porque tenemos prorrogados, como te dije al principio, los vencimientos, ¿no? Nosotros, te voy a dar una información para los clientes del sector lechero, del sector primario lechero. Nosotros tenemos el 91% de la cartera sin atraso. Bien. Es un número muy importante. Es baja la morosidad. Sí, y con atrasos de más de 150 días, que bueno, es el 3 con menos del 3,5%. No llega al 3,5%. O sea que nosotros no tenemos grandes problemas en cuanto a la calificación. Y ya que estamos hablando de la calificación, te paso un mensaje, que era una inquietud que tenían mucho los productores. La calificación, por el hecho de acogerse a este fondo, no va a cambiar. No va a mejorar, o sí, pero no puede no mejorar, pero creo que lo más importante... O sea que el que refinancie no va a quedar... No va a cambiar de categoría. Impedido incluso de seguir operando con el banco o de tomar nuevamente algún crédito si es que lo necesita. Hasta 3, ¿no? Hasta 3. No, está hasta claro. 3. Hasta 3. Los clientes hasta 3 no van a quedar impedidos de operar, van a poder volver a tramitar créditos, que bueno, que eso obviamente dependerá también del flujo de fondos, ¿no? Claro. Del remanente de posibilidades de tomar crédito que les quede, ¿no? Bien. Pero no van a empeorar la categoría, que era un punto que los productores los tenía bastante nerviosos. Bien. Es decir, la categoría de partida, ¿no? Si es 3, va a seguir siendo 3. Si era 2B, va a seguir siendo 2B. No va por esto, no va a empeorar la categoría. Doctora, ¿y me puede dar un ejemplo concreto de una tasa, por ejemplo, para un cliente categoría 3, que son los menos, de qué tasa fija va a estar pagando dentro de lo que es esta refinanciación de un plazo a 10 años? Sabes que no te lo puedo dar, no tengo ese número, sí te lo puedo hacer calcular con algún ejemplo, la tasa que le va a resultar a ese cliente 3, ¿no? Bien. Porque hay que decir, y siempre en un escenario de 10 años, porque tal vez a uno que pueda refinanciar a menor plazo, el tema aquí porque tiene la prima de plazo, ¿no? Que depende si es a 10 años o es a 3, no es lo mismo, o a 4 o a 5, y bueno, la categoría da la prima de riesgo de... A 10 años seguramente, ojalá que así sea, y si Dios quiere el sector se va a ir recuperando. El tema es el corto plazo y el momento actual, donde la rentabilidad es inexistente, por eso un poco la insistencia con respecto al tema de la tasa de interés, más allá de que es bonificada, que se maneja. Y en los primeros años, doctora Rodríguez, ¿cómo va a operar esta refinanciación? ¿Se le da cierto alivio para que de alguna forma transite por lo menos este momento que es el difícil? ¿Cómo se calcula, digamos, esta refinanciación hasta 10 años? Bueno, la forma de cálculo es la tradicional. Lo único que te adelanto que otra de las decisiones que tomó el directorio es que puede ser eso negociado con los informes técnicos y con los flujos de cada cliente en cuotas crecientes, ¿verdad? O sea que no tiene que ser 10 años el 10% por año.
o sea, los porcentajes de amortización de capital, pueden, el banco acepta y entiende y va a negociar así con sus clientes en cuotas crecientes, o sea que si el flujo del cliente necesita 2 años con una amortización más pequeña, eso es posible. Y otra cosa que sí es novedosa para el banco es que vamos a poder estudiar en el año amortizaciones variables. Te explico, o sea, la lechería tiene picos de mejor producción y de mejores ingresos a lo largo del año. Cuando se pacten los servicios, pacten el convenio de pago, la reestructuración, suponete, por decir algo, que la amortización de capital del primer año es el 8%. Eso lo podríamos, como van a tener que tener retenciones de las remisiones a las plantas, ¿verdad? Podemos pensar que, bueno, 8 no me da fácil la cuenta mental, pero que tenemos un 0,7 por mes de retención. Pero sabemos que en el invierno por ahí no llegan al 0,7 a cubrir esa cuota. Y se aumenta en primavera. Invierno podrá, exactamente, en invierno podrá ser el 0,4 y en primavera el 0,10, como para llegar al ejercicio, al final del ejercicio, con ese 8% de amortización. Eso sí es novedoso, porque nosotros en general hacíamos cuotas iguales durante el año, iban las mismas retenciones, el mismo porcentaje de retención y bueno, y eso sucede que en invierno caigan vencidos, alguna cuota pueda vencerse porque no le entra la retención. Entonces se puede pactar con los análisis correspondientes cuotas variables siempre y cuando se cumpla al final del año con el porcentaje de amortización de capital pactado en el convenio. Bien. Es medio entreverado. No, pero se entiende. Doctora, de los 1.000 clientes que tiene hoy vinculados a la lechería del Banco de la República, el total de la cartera dentro de lo que es agro, de lechería, ¿de qué cifra en dólares estamos hablando? ¿De cuántos millones de dólares? Espérate un poquito que de memoria así, no, los lecheros. Es lo lindo de hacer este tipo de entrevistas en vivo. Sí, el saldo que tenemos ahora, el 31 de octubre, que es el que tengo sobre la mesa, son el saldo en el sector, ¿no? Son un poco menos de 200 millones de dólares, pero tenemos algunos montos que no hacen al sector ¿no? Nosotros el cálculo estimativo que tenemos, que aquellos que se puedan acoger a esto, aproximadamente son entre 80 y 100 millones de este monto que el banco tiene colocado en lechería. Entre 80 y 100 millones van a poder estar contemplados en es tal vez un poco menos de la mitad de nuestros clientes. Bien, está interesante la cifra. Aprovecho para preguntarle, ¿cómo está en general hoy el comportamiento crediticio del sector agropecuario, donde el banco tiene obviamente así una presencia importante como actor financiero, la institución más importante que hoy, por lo que es el banco que opera con el agro, es el República? ¿Cómo está en general hoy el sector? Bueno, nosotros insistimos con las medidas que hemos tomado, a pesar de que no muchos se han, nosotros te acuerdas que tomamos algunas medidas durante el otoño, ¿verdad? Sí. La última con los arroceros ya en el mes de mayo. No está en una situación de alerta roja. Pero a mí me gustaría también mencionar que nosotros estamos tratando de ver al sector agropecuario como cadena, ¿no? Y cuando a veces nos referimos a estos temas, que es lo que yo hablaba recién, estoy hablando del sector primario solamente. Tenemos, y así se tomó en el mes de abril, sobre todo cuando se sacó las indicaciones para los cultivos. Sí. Hablo de soja, pero no solo soja, claro, ¿no? Los cultivos, con excepción de los arroceros, ahí está, después de la sequía, y se mencionó la posibilidad de que el resto de la cadena, no solo el sector primario, pudiera acogerse a ese diferimiento, porque en realidad eran, y está vigente, ¿no? Todos los vencimientos de 2018 que se podían diferir el pago en 4 años, ¿verdad? Eso no lo tomaron muchos,
lamentablemente nosotros pensábamos que lo iba a tomar más gente. En el caso del sector lechero lo tomaron un poco más de 80 personas, 86, en un total de 1000, te das cuenta que no es nada, ¿no? Pero en ese caso nosotros lo entendemos porque estaban todos esperando el fondo y manejando esta posibilidad y estaban diferidos. Ahora en el resto del sector agropecuario, bueno, lo tomaron 200 en total, fíjate que 80 y pico lecheros, 120 clientes, en un total de más de 6000, tampoco es un número que lo haya tomado mucha gente. Pero quien tomaba esa opción, doctora, quien tomaba esa opción, ¿quedaba limitado para seguir operando con el banco o no? No necesariamente. En el caso de los cultivos, lo que amortizaban de cultivo se les volvía a prestar, digamos así, para volver a plantar, ¿no? O sea, dependía del grado de amortización que hubieran hecho, lo que se les daba, ¿no? Si no amortizaban nada, lamentablemente, no. Ya ahí había un reperfilamiento completo, digamos. Es decir, ojo, también me gustaría aclarar que de estos 200, yo te estoy diciendo los resueltos al mes de octubre, ¿no? Hay muchos otros que están en distintos ámbitos dentro del banco, ¿no? De decisión, o los analistas están estudiando los balances, o falta el informe técnico, o sea, pero no creemos que sea más del 10%, o sea, habrán 20, 30. Claro. En esas circunstancias, igual sigue siendo poco. Y la morosidad hoy, para ir redondeando, doctora, la morosidad hoy del sector agro, como cadena de todos modos, dentro de lo que es el Banco de la República, ¿en qué índice estamos aproximadamente? Bueno, la morosidad del sector está alrededor del 9-10%, es una morosidad bastante alta. ¿Creció? No, bajó como 2 puntos. En este año, ¿no? Por las medidas que con respecto a lo que había sido una morosidad muy baja, me refiero a 2008, 2010, 2011. Sí, bueno, después, sí, yo estoy hablando de que la morosidad en el 2014 ya empezó a aumentar, ¿no? Por eso. Mucho. A partir del 2014 aumentó mucho. Claro. Sí, aumentó porque hubieron situaciones de incertidumbre, por decirlo así, en algunos clientes importantes que mueven la aguja. Claro. De hecho, nosotros en el 2015 tratamos de implementar una forma de trabajo diferente, porque pretendemos ampliar nuestra base de clientes, porque vivimos, y no solo en agro, ¿no? En todo nuestra cartera del banco, que la caída de una empresa o 2 empresas mueve terriblemente la aguja de la morosidad, claro. ¿no? Entonces, el que caiga una empresa... Diversificar el riesgo de alguna forma. Diversificar el riesgo aumentando la participación del banco en la micro, pequeña y mediana empresa. Claro. Ese fue nuestro objetivo a partir del 2014-15, porque vivimos la caída de alguna empresa que duplicó la morosidad, y en realidad era una empresa que había dejado de cumplir con sus obligaciones. ¿Cuánto tiene hoy de el la banco? Misma manera, sí. Cuando se van solucionando algunas de esas situaciones que a partir del 2018 se han visto, que se han ido solucionando, empieza a bajar también rápidamente. Hoy la mora general del banco está, no llega al 5,5 y está a la baja, ¿no? Claro. Doctora, ¿cuánto tiene hoy el Banco de la República colocado dentro de lo que es agro? ¿Cuánto representa en millones de dólares la cartera agro? Te la digo enseguida. Acá tengo solo lecheros, donde tengo la cartera. Espérate. Uy, espérate que ya te lo paso. Sigo encontrando lecheros por todos lados. No, pero... Lecheros, ahí va. Porque era un poco el foco. El foco. El foco de la entrevista. En el sector, en la banca agropecuaria andamos en el sí, te estoy leyendo totalmente mal. 1.050, 1.100 millones aproximadamente,
que ese es un número bastante meseta, digamos, de hace varios años, te diría. Si nosotros tuvimos, ¿te acordás? En el 2005 una cartera agropecuaria que no llegaba a los 300 millones, porque después del fideicomiso, que se pasó toda una cartera importantísima de deudas a FISA, el fideicomiso 1, 2, 3, los créditos vigentes, digamos, quedaron en menos de 300 millones. Ahí empezó un crecimiento lento pero constante y que llegó al 2012 con más o menos 1.000 millones, y en este momento estamos en 1.060 millones aproximadamente, pero va ahí en 1.100, 1.050, 1.020, es más o menos eso el monto que se aplica en el sector agropecuario, tanto lo que tiene que ver con los grandes, que es la mayoría, como con los pequeños productores, ¿no? Bien, doctora Adriana Rodríguez, vicepresidenta del Banco de la República, muchas gracias por estar con nosotros y vamos a estar conversando seguramente en el arranque del año 2019 nuevamente para hacer una puesta a punto sobre todos estos temas que son muy importantes siempre. Doctora, el deseo nosotros, sí. Disculpa que mi atrevimiento, pero nosotros una idea de lo que está aconteciendo con la lechería y que lo que pasó la vamos a tener en febrero. Bien. Cuando creemos que del 2 de enero al 31 de enero que vencen las prórrogas, se va a presentar la mayoría y vamos a tener ya en febrero alguna idea más clara. Si te sirve de dato para trabajar, ¿verdad? Vamos a estar en contacto. Además, vamos a conversar también seguramente sobre la evolución de las tasas de interés, que es un tema también importante. Doctora, que tenga una feliz Navidad.